Estamos con el consejero de Educación, Cultura y Turismo de La Rioja, Gonzalo Capeñán. Queremos aprovechar la celebración del 25 aniversario de nuestra escuela para tomar un café y conocer mejor a nuestra máxima autoridad de educación en la comunidad. Y bueno, estamos en nuestra casa. Yo creo que esta es la casa de toda la comunidad educativa, ¿no? Mira, vamos a hacer una cosa que es, cuando escribía mis currículums académicos siempre ponía que el alemán y el francés, también porque los he estudiado durante varios años, escribe, entiende, yo creo que ese es uno de los grandes defectos de este país, ¿no? Es decir, que cuando se ponen los currículums, todo el mundo ha recibido cientos de currículums, luego en otros ámbitos de mi vida de gestión, y todo el mundo habla, entiende idiomas, y yo creo que eso es falso, totalmente. Es decir, la realidad, es decir, me defiendo, podemos decir, con el inglés. Es decir, porque uno de los problemas es que tenemos que ser exigentes. Cuando hablamos de dominar una lengua bien, pues bueno, en inglés tengo un nivel de proficiency, que saqué en su día además, creo que he hecho. Pero eso considero que es defenderme en una lengua. Me gustaría dominarla y ser bilingüe, como se dice ahora, pero por desgracia no. Too late. Ese es un problema, ¿no?, del sistema educativo. Cuando yo estaba en sexto de EGB, de la antigua Educación General Básica, por primera vez se ofreció en el colegio público Nuestra Señora de la Vega, donde yo me eduqué, además del francés, ¿verdad? Yo creo que el inglés era ya en el instituto, donde sí tuve un gran profesor, Marino Casero, jubilado recientemente, gran profesor de inglés, y recuerdo cómo se cabreaba porque decíamos no they aren't. No they aren't, y nos chillaba con mucha razón. Es decir, ese es el inglés que pude formar. Entonces, ¿cuál fue la oportunidad real? Pues cuando en el cuarto año de carrera me fui a Inglaterra, a Leicester, con una beca Erasmus, y tuve un curso entero, y entonces aproveché también a ir al Charles King's College, y ahí pues hice mi Advanced, mi Proficiency, y después lo he aprendido, pues yo creo que como realmente se aprende, dado lo mal que se enseña se enseñaba en este país el inglés, era estando pues después por mi vida académica universitaria, después de ese Erasmus, pues he hecho estancias de investigación en Oxford, en Estados Unidos, en varias universidades, y claro, pues yendo a los países y hablando. ¿Cómo fue la experiencia? Durísima. Sí. Uno de los grandes hándicaps por los cuales no hay títulos en bilingües, o igual que nos pasa ahora en el sistema educativo en general, es el que no hay profesorado con capacidades. Enfrentarte a una clase, y más en materias amplias como pues una historia y cultura españolas en general, donde el vocabulario debe ser muy amplio, y aparte otras son más técnicas y más específicas, y quizá te puedes manejar mejor, pero las horas semanales que yo tenía que hacer, primero porque no había temarios en inglés del tema, pero luego para el esfuerzo de poder dar 2 horas seguidas o 1 hora y debates con los alumnos en inglés es máximo. O sea, se necesita un nivel muy grande, un nivel de exigencia, y aún así hay que prepararlo, ¿no? Sin llegar nunca al óptimo, que sería que lo dieran profesores nativos o bilingües, pero al final ese es uno de los déficits. O sea, ni siquiera en una universidad donde muchos de los investigadores hemos pasado por centros extranjeros, al final tienes profesorado. Imaginemos cuando hablamos de trasladar esto a secundaria o a primaria, es decir, falta formación al máximo nivel. Si hablamos del mundo universitario, que es el que más se conoce, y en eso soy absolutamente crítico con el sistema español, es decir, con la aspiración a la excelencia. Es decir, las universidades norteamericanas nos llevan y nos llevarán siempre años. Nunca podemos, por cómo está diseñado nuestro sistema. Pero además, yo creo que la gran paradoja es que queremos tener los resultados de las universidades de la Ivy League, todos queremos ser como Princeton, Yale o Berkeley o Harvard, pero realmente los sistemas están concebidos desde unas perspectivas tan diferentes que nunca podemos ir, que tienen con el tejido social e industrial y económico del entorno es enorme. Es decir, los programas de las universidades de Ivy League se cambian los máster cada año en función de la demanda. Aquí los programas de máster se eternizan, ¿no?, anquilosados por lo que cuesta cambiarlo el currículo, va mucho más lento que la sociedad. Entonces, más flexibilidad, ¿no? Mucha más flexibilidad y otro enfoque clarísimo, ¿no? Es decir, cuando un estudiante de Estados Unidos se paga su carrera, sabe que al final tienen préstamos que devuelven durante años, porque sabe, que decía recientemente en su speech sobre el futuro de los estudiantes norteamericanos, que incluso esas universidades no son capaces de estar al paso del dinamismo que hoy tiene la demanda del tejido socioeconómico. Si lo dicen en las universidades, imaginemos en el espacio, el sistema, con algunas lagunas que mejorar, pero ahí sí que, bueno, yo creo que es más fácil tener, aunque todavía sigue un concepto de nuevo diferente. Es decir, los institutos de secundaria en Estados Unidos están mirando en sus currículum para cómo configurarlos, que están pidiendo estas universidades más demandadas. Aquí el currículum no tiene esa flexibilidad ni se adapta. Por primera vez marché a Inglaterra para estudiar de Erasmus a la Universidad de Leicester, y entonces, bueno, el centro de referencia donde tenía que ir a hacer mis papeles, el primer día estaba en una calle que era Regent
Regent Street. Yo creo que lo pronunciaré en Regent Street. Pero claro, yo allí no sé qué. Empecé a preguntar como loco con un plano por Regen, de todas las maneras que sabía pronunciar, y todo el mundo ponía cara de no saber, estaba cerquísima, yo no iba al plano, digo, pues yo, y cada vez que veía a alguien me decía, ahora voy a ver cómo lo pronuncio, Regen Street, y claro, no hubo manera de dar con el centro, ¿no? Pero o sea, lo que es el proceso de aprendizaje de idiomas en España, ¿no? Yo había hecho el instituto, sexto GB, podía saber gramática, había dado un curso en la universidad, pero ahí está el gran hándicap de los españoles, ¿no? Vas, luego nadie te entiende, ¿no? Somos pésimos. Yo creo que es el país que más esfuerzo, no es que no haya invertido esfuerzo y dinero, porque ¿cuántos españoles no han ido a una academia privada, han gastado dinero? Yo creo que hay varias razones. Una, siempre pienso que he dicho que dominar un idioma, como cualquier otra área de conocimiento, como cualquier habilidad, requiere mucho esfuerzo y mucha constancia. Y aquí somos de estar 2 meses o cursos rápidos, fáciles de online o de fascículos, de creer que lo estudiamos 3 meses y ya hemos aprendido, y el dominio de un idioma exige años, mucho esfuerzo y mucho sacrificio y mucha constancia. Entonces, bueno, pues ahí no creo que lo hayamos hecho muy bien. Y luego está claro que algo ha tenido que fallar en el método por el cual se ha enseñado el inglés, ¿no? Porque llevamos muchos años, somos con la de Europa, ahora hay muchas también ideas, es verdad, que respecto a otros países no hay películas subtituladas, todo lo que queramos, pero aún así vas a ir por el mundo, enseguida notas cuando un español habla inglés. Es decir, yo creo que es una asignatura pendiente, es un gran déficit, y sobre todo, como decías, ya no que el 80%, yo creo que pronto va a ser el 100% en este mundo global. Yo hace poco decía que incluso en el sistema educativo, donde tenemos un gran interés, yo casi para mí es una obsesión, ¿no? Conseguir mejorar el dominio de una segunda lengua, es porque si hablamos de éxito escolar, que ahora estamos hablando el éxito escolar en el siglo XXI ya no puede ser solo el no fracaso y que alguien no abandone el sistema o cumpla hasta la ESO. Eso hoy día es un fracaso, porque si no va a tener capacidad de desenvolverse en el mundo global o de tener una formación como para obtener un trabajo cualificado, pues al final el éxito no puede no pasar ya a estas alturas del siglo XXI por incluir un buen dominio. No hay fórmulas mágicas, un sistema no se vuelve bilingüe. Entonces, ahora mismo sí que se han hecho esfuerzos, no solo en La Rioja, en el conjunto de España, hay comunidades que han avanzado mucho en los llamados secciones o centros bilingües, pero ya la propia deficiencia de la definición del bilingüismo, es decir, eso se ha llevado con una definición que supone que 2 materias se impartan en inglés, en otra lengua. Es decir, yo creo que si queremos de verdad apostar por el conocimiento, llamémoslo bilingüe, o pleno dominio de una segunda lengua, hay que hacer una apuesta mucho más grande y implica reformas radicales del sistema. Primero, claramente, por rebajar la edad a la que se aprende. Dije, no, te dije que too late a aprender inglés. Yo creo que ya como todos. En secundaria hemos hecho lo que hemos podido con la formación posterior, pero hoy día tenemos claro que si pudiéramos adelantar la edad infantil, la adquisición sobre todo de conocimiento a nivel auditivo, a nivel comunicación oral del inglés, mejoraría infinito por la capacidad que tienen esa edad los niños para recibir y amoldarse un segundo idioma, porque además no tienen configurada su otra lengua, etcétera, etcétera. Todo lo que hoy sabemos, ¿no? Por el desarrollo psicopedagógico de los niños y sus capacidades de aprendizaje, habría que adelantarlo muchísimo. Segundo, habría que dar una renovación importante en el profesorado, con el profesorado que ya está, por intensificar su formación para mejorarla, en los que no la tengan, y en el acceso a la función pública, es decir, el acceso a centros bilingües para tener, como decimos, profesores capacitados. Tiene que ser muy exigente en el dominio de esa lengua, muy exigente. No puede ser la formación que hoy día se da en las universidades a un graduado en ciencias de la educación o antes el magisterio, tiene que ser reformada en paralelo. O sea, hay que atacar todo el sistema en conjunto si de verdad queremos. Luego, dependiendo de la orientación profesional de cada uno, cualquier lengua siempre es una oportunidad y abre más futuro. Cualquiera de las lenguas que hemos mencionado el francés, hemos mencionado el alemán, ahora se habla mucho del chino, pero aprender otra, yo creo que alguien que maneje 2 lenguas como español e inglés, pues bueno, es verdad que el chino sea muy importante, pero los chinos se forman en inglés, para hablar en inglés, y las universidades no tienen más que visitar las universidades de California del Este, y realmente el chino y todos los asiáticos donde van, al margen de la escuela de idiomas, probablemente porque sé que efectivamente es la gran vía, ¿no?, de formación en la que he aprendido idiomas en este país, la mayoría de las personas en los últimos 25 años, sino porque por mi actividad profesional también pues me ha sido muy difícil simultanear ya con unos horarios, con mantenerme, porque me consagra mucho a mi trabajo. Es obvio que tenían un papel, tuvieron cuando se crearon, pero yo creo que todavía tienen
acumular espacio, precisamente en coherencia con lo que he dicho, mientras exista esta gran laguna, lo ideal sería que, por lo menos en lo que es en inglés, en otras lenguas, tendrá que ir adaptando su papel a cómo evolucione. De momento, mientras no solventemos la formación escolar bilingüe, si dentro de 20 años el sistema está así, lógicamente perderá espacio, pero yo creo que seguirá teniendo un papel muy importante, en primer lugar, como tuvo siempre, para el acceso de muchas personas que en los sistemas otros reglados o privados no puede acceder. Yo creo que es una manera formal, muy seria, muy rigurosa, con profesorado formado, con unos planes de unos estudios ya consolidados, con también un expertise, ¿no?, de muchos años de saber cómo se forma en lenguas. Yo lo que conozco también la escuela aquí, con una escuela muy dinámica. Nosotros estamos colaborando para los planes de inversión del profesorado, es decir, yo creo que siempre va a tener un papel fundamental de apoyo y mejora de formación de la lengua, no solo a la población escolar, sino a toda otra población que puede demandarlo. Y ¿Es factible la implantación del nivel C del marco común europeo de lenguas en La Rioja? No lo veo factible, lo veo imprescindible. Es decir, una de las cosas que yo he comentado antes sobre la exigencia de qué nivel de inglés, pues ya sé que muchas veces estamos incluso, se ha aceptado incluso para la impartición bilingüe de los B1, B2, todo eso está muy bien, pero yo creo que tenemos que ser mucho más exigentes y mínimo hay que empezar a hablar de los niveles C. Entonces yo creo que si vamos a exigir, y la apuesta es por exigir esa formación, también tenemos que dar la oportunidad de que esa formación se adquiera aquí. Entonces, bueno, tengo conocimiento ahora cuando he llegado de que no se imparte, pero tengo asumida como reto de la consejería en esta legislatura que debemos traer y debemos implantar. ¿Cómo ve el futuro de las extensiones? ¿Podrá obtener estatus de escuela oficial de idiomas independiente en un futuro cercano? Bueno, creo que con esa vocación nació con la escuela. En principio, lo que sé que transitoriamente puede ser una sección. Hombre, yo creo que hay una cuestión, las secciones pueden ser, por la dimensión, también hay que buscar una masa crítica. Yo creo que fragmentar muchas veces no tiene sentido, pero también hay que ver la respuesta, el número de alumnos. Yo creo que la escuela de Aro, en los años que lleva funcionando, ha demostrado con esos dos idiomas que tiene masa crítica. Al final es una comarca, es una ciudad con más de 12.000 habitantes, y luego cuando surgió también, es verdad que mucha gente tenía que ir o bien a Logroño, pero mucha gente también se iba a Miranda de Ebro, donde tenía esa impartición, o ahora incluso por autovía está más conectado. Entonces yo creo que era importante para todo ese entorno darle esa oportunidad, y ahí primero ya tiene unas instalaciones extraordinarias, ¿no? Hizo apuesta por una gran escuela de idiomas, y bueno, yo creo que La Rioja al menos da para que, igual que hay en Calahorra, para la zona de la Rioja Baja, que en La Rioja Alta hubiera una escuela, ¿no? Y luego, bueno, pues puede haber secciones, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que al margen de cómo luego se reorganice esa oferta, lo importante de verdad es que estés en el municipio que estés dentro de La Rioja, ya que somos pequeños, todo el mundo tenga disponible envidia, porque yo he pasado, probablemente te dije que no había cursado ningún año en la escuela de idiomas, ¿no?, en la formación que he tenido en estos años de idiomas, pero difícilmente habrá alguien que haya tomado más cafés que en la antigua escuela de idiomas de Logroño que yo, o haya pasado más horas dentro de la escuela, incluso en la de Santander o en la de Santander. Yo acabé yendo a aprender alemán, porque mi mujer había empezado a aprender alemán por las actividades que se montan en torno a la escuela, y a mí me invitaban como uno más a ir cuando quedaban después de las clases, o incluso las ofertas de viajes que iban planificando para irse a formarse durante el verano. Pues yo allí me fui a Schleswig-Holstein, a una escuela, una Hochschule, una escuela municipal de alemán, porque lo montaba la escuela de idiomas de Santander con el grupo, pues, y al final de ese grupo fue gente con la que luego teníamos amistad y fue nuestro grupo de relación de trabajo, incluso, y de ocio en Santander. Entonces yo creo que la escuela de idiomas trasciende incluso la pura formación, y desde ese sentido yo creo que todo el que va a una escuela de idiomas también da, ahora que no tengo tiempo, me da envidia, ¿no?, un poco sana envidia, del poder disfrutar de ese ambiente, de las actividades y de lo que supone a nivel humano, ¿no?, que yo creo que también esa dimensión a veces intangible no se valora, y cualquiera que ha estado en una escuela o en un entorno de una escuela de idiomas sabe lo que se supone. Así que, bueno. Pues muchísimas gracias, Gonzalo Capellón, por darnos esta parte de su tiempo para nuestra revista digital Café de Lenguas, y ha sido un placer charlar con usted y aprender tanto. Pues nada, no, muchas gracias a vosotros, y os animo para que la escuela siga con ese dinamismo y ese nervio y esa fuerza que necesita, ¿no?, para seguir evolucionando en su proyecto, y sobre todo, bueno, para iniciativas como esta revista, ¿no?, para que todo el mundo se tome su café y os vea.